En un despliegue sin precedentes, Moscú se convierte en un escenario que desafía las percepciones del poder y la propaganda, donde los tanques de combate occidentales capturados se exhiben como trofeos de una confrontación aún activa. ¿Qué revela realmente esta exhibición de poderío militar por parte de Rusia? ¿Es solo un mensaje para Occidente o hay algo más en juego aquí? ¿Cuánto cuesta esta muestra de fuerza y quién la está pagando? ¿Qué están ocultando estos actos de demostración bélica? Bueno, pues Moscú ha pasado de ser un simple capital de la política rusa a convertirse en un escenario central del conflicto ucraniano. Vladimir Putin, su presidente, en un movimiento que combina la ostentación con la estrategia, pues ha puesto una exhibición, una selección de tanques occidentales capturados en el frente de guerra. Y no es cualquier muestra, amigos. Estamos hablando del transportador blindado británico Saxon, que fue entregado a Ucrania en el año 2015, tanques Bradley de Estados Unidos, el CB-90 de Suecia, los Leopard 2 de Alemania y los vehículos blindados de combate de Francia. Pero, ¿qué significa realmente esta exhibición y qué nos dice sobre la dinámica actual del conflicto? Cada uno de estos equipos militares tiene su propia historia de cómo llegaron a Ucrania y eventualmente también pues cómo acabaron siendo exhibidos en la plaza de Moscú. Por ejemplo, el transportador blindado británico Saxon fue parte de un paquete de ayuda militar que envió Reino Unido a Ucrania en el 2015. Estos vehículos fueron diseñados para transportar tropas bajo protección y su presencia en Ucrania pues tenía como objetivo fortalecer la capacidad de defensa del país frente a la agresión rusa. Los tanques Bradley y los CB-90 pues también llegaron bajo circunstancias muy similares, como parte de los esfuerzos internacionales pues para apoyar a Ucrania. Estos no son solo equipos, son símbolos de la solidaridad internacional y del soporte occidental que tiene a Ucrania. La captura de estos tanques no fue un proceso sencillo. Se requirieron pues maniobras muy complejas y enfrentamientos directos, y cada captura pues representó un episodio significativo en la línea de frente. Ahora, alineados bajo una pancarta que proclama "Nuestra victoria es inevitable", estos tanques capturados no solo representan los trofeos de guerra, sino que también están cargados de un fuerte mensaje político y psicológico. ¿Qué implica esta exhibición? Bueno, pues básicamente Putin está utilizando estos símbolos de apoyo occidental a Ucrania para transmitir una imagen de fuerza y control, para mostrar que Rusia puede y ha superado todos los esfuerzos occidentales de armar a su adversario, a Ucrania. En cuanto a los costos, pues no estamos hablando de cifras menores. Por ejemplo, el tanque Bradley puede costar alrededor de $3 millones y un Leopard 2 puede llegar a costar hasta 5 millones. La inversión en estos equipos por parte de los países occidentales pues fue grande y estaba destinada a cambiar el equilibrio del conflicto a favor de Ucrania. Sin embargo, pues su captura y la exhibición en Moscú podría interpretarse como un contragolpe, tanto material como simbólico, contra esas inversiones. Pero, ¿quién dio esos tanques a Ucrania? Bueno, pues fueron gobiernos como los de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Suecia, quienes decidieron apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa. La decisión de suministrar tanques y vehículos blindados pues fue parte de un esfuerzo más amplio para proporcionar la asistencia militar a Kiev. Su esfuerzo pues no ha sido tanto controversial como crítico en el contexto geopolítico actual. Esta ostentosa exhibición en el corazón de Moscú, con tanques occidentados alineados y proclamando victoria, pues trasciende la mera decoración para un público interno o un mensaje hacia el exterior, más que nada. Se convierte en parte integral de una exposición de un mes que culmina con el desafío del Día de la Victoria, que es el día 9 de mayo. Este evento que históricamente conmemora la derrota de los nazis por parte de Rusia, pues este año incorpora una dimensión adicional, la guerra en Ucrania. ¿Y qué implica realmente esta redefinición? Bueno, en primer lugar, la integración de la actual campaña militar en Ucrania con la conmemoración del Día de la Victoria, pues no solo buscan enlazar la lucha actual con el legado heroico de la Segunda Guerra Mundial, sino que también pretende pues reforzar la legitimidad del Kremlin al vincular sus acciones actuales con la victoria más reverenciada en la historia rusa. ¿Y esto no es acaso una estrategia para consolidar el apoyo interno utilizando el pasado?
pues al utilizar estos tanques como trofeos de guerra durante el desfile, pues Putin no solo muestra un botín de guerra, sino que envía múltiples mensajes. A nivel interno, pues por supuesto que busca reavivar el apoyo popular al enmarcar el conflicto en términos de una lucha existencial contra lo que consideran amenazas externas. Internacionalmente, por supuesto que desafía la narrativa occidental y la ayuda militar que Ucrania ha recibido, mostrando físicamente la captura de esta ayuda como un trofeo y simbólicamente como un fracaso de todas las políticas occidentales. Pero este año el desfile de la victoria pues se carga de una simbología aún más intensa. Los tanques no solo simbolizan una máquina de guerra, sino que cada uno cuenta una historia de confrontación, de estrategias militares y de alianzas internacionales que se han visto desafiadas en el campo de batalla. ¿Cuánto influye realmente esta exhibición en la percepción pública? Si consideramos que cada tanque representa millones de dólares en inversión militar, tecnología avanzada y esfuerzos internacionales para apoyar a Ucrania, pues la exhibición de estos como trofeos no solo tiene un coste material, sino también tiene un fuerte impacto psicológico y, por supuesto, propagandístico para su población y, por supuesto, para todo el mundo, porque lo que hace Rusia, todo el mundo lo está observando, igualmente lo que hace China, lo que hace Estados Unidos y lo que hacen las grandes potencias, pero más en este momento lo que está haciendo Rusia. Bueno, Alba, y hablando de propagandismo, ¿quieren que les cuente un chiste de humor muy negro y cruel? De veras que yo lo estaba leyendo el otro día y no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir esta nota con ustedes porque me parece tan bizarra en un mundo en donde lo que se festeja ahora, en 2 días, en 5 días, perdón, ya no le pego ni a Peña Nieto, ¿eh? en 10, ¿eh? No, lo que se festeja en 5 días precisamente es el triunfo de la entonces Unión Soviética contra la Alemania NAZI. Ya saben, porque estamos también aquí en Facebook, pero lo voy a leer ya de todas maneras, Facebook y nada es lo mismo, ¿no? Pues sí, digo, nos vetan demasiado porque... Nos vetan un día sí y otro también. Y otro también porque pues no les gusta este tipo de información, ¿verdad? Prefieren algo como CNN. Pero mira, Alba, en un mundo en donde decimos, hoy por ejemplo, el presidente Petro suspendió relaciones con Israel por el genocidio en Gaza. Y en respuesta, el presidente israelí salió a decir que tienen en Colombia a un presidente antisemita y xenófobo. ¿Cómo puede ser antisemita defender a un pueblo semita como Palestina de un genocidio étnico? No, pues si Biden y él fueron a la misma escuela. Sí, por supuesto. Pero además, ¿cómo se escudan en el antisemitismo cuando están cometiendo los mismos errores del Holocausto en Gaza y el mundo los está solapando, pero ahora con una complicidad que yo creo que ni en la Segunda Guerra Mundial se vio, Alba? Por cierto, mira, esta es la nota. Neonazis o héroes. El batallón de Azov de Mariupol no tendrá derecho a recibir armas de Estados Unidos en Ucrania por su pasado. Pero vean nada más la nota. El grupo paramilitar que resistió a las tropas rusas durante 3 meses en el 2022 habrían dejado atrás sus orígenes de extrema derecha según afirman sus hombres. O sea, son héroes, ¿no? Porque pues ya están reivindicados. Precisamente por eso esta nota que la escribe Silvia Jiménez en La Razón, la verdad tiene mucho de reflexión incluso en el título. ¿Son neonazis o héroes? Porque nos los están vendiendo como héroes al batallón de Azov, pero como que parece que el mundo quiere lavarles la cara de su horroroso pasado. El batallón de Azov, el grupo paramilitar que encabezó la defensa de Mariupol en Ucrania contra las fuerzas rusas, ha sido excluida del último paquete de ayuda militar de Estados Unidos debido a sus vínculos históricos con la extrema derecha. Los combatientes del regimiento de élite resistieron contra todo pronóstico durante 3 meses en febrero del 2022. Su feroz defensa de la ciudad portuaria, que culminó en una última resistencia en la acería de Azovstal, llegó a simbolizar la determinación de Ucrania de resistir a la invasión rusa. O sea, eran todos unos héroes. La unidad reconstruida desde entonces como la 12ª Brigada de Fuerzas Militares Especiales de Azov ahora está luchando en la línea del frente en el bosque de Serebriansky, a las afueras de Limán, mientras Rusia ataca posiciones ucranianas en todo el este del país.
A diferencia de las tropas regulares ucranianas, los combatientes de Azov se verán privados de suministros del próximo envío de armamento, incluidos proyectiles de artillería, vehículos blindados y equipamientos de comunicaciones. El paquete de ayuda de $61 mil millones fue aprobado contra el Congreso. Cuando se dice Alba de extrema derecha, no quieren decirlo con estas palabras, pero a Azov se le ha prohibido recibir armas desde Washington desde el 2017 debido a las acusaciones recibidas y reconocidas por el mismo Washington por sus vínculos neonazis. Este bloqueo de ayuda estadounidense ha causado un gran enfado entre los líderes y soldados de la unidad que en Ucrania son considerados como héroes. Lo dice así la nota de Silvia Jiménez en La Razón. ¿Cómo puede Azov ser una unidad neonazi cuando hay ya judíos en sus filas? Dice, y sale una persona a declarar que no, que ya cambiaron, que se reivindicaron, que ya son diferentes, que merecen una segunda oportunidad. Entonces, cuando ves este tipo de retórica, Salva, es muy cierta la pregunta, ¿son héroes o villanos? Claro. Y que en este mundo propagandista, ¿qué es realmente lo que nos quiere vender, sobre todo con este lavado de cara de un batallón que ya se reivindicó? Por cierto, al mismo tiempo, precisamente hablando de sanciones a grupos paramilitares extremistas, Washington tuvo que salir la semana pasada a hacer lo mismo con un regimiento israelí que está acusado de exterminios y de actos súper crueles e inhumanos en la Franja de Gaza antes de octubre. Imagínate lo que no estarán haciendo ahorita. Imagínense, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? Que ya son buenos porque decidieron pasarse del lado de los buenos o de los intereses. Ahora están peleando. Ahora, ¿cuáles son los buenos? ¿Cuál es el lado bueno? Exacto, el lado de los intereses. O sea, si tú estás de mi lado, que yo me considero del lado de los buenos, entonces tú eres bueno y te voy a reivindicar y aquí no pasa nada, no pasó nada. Y que no son los únicos. Si recuerdan, aquí en Canadá y en muchos otros lugares se han condecorado soldados de esa guerra que resultaron tener nexos directos y ser altos mandos del pintor austriaco. Y los han condecorado, les han dado ovaciones de pie por más de un minuto, les han dado medallas. Entonces dices, ¿qué está pasando con la historia? ¿No se supone que fue algo terrible que debemos borrar? ¿Por qué condecorar a gente que ayudó a que algo tan horrible en la historia de la humanidad pasara? ¿Qué está pasando, no? No, Alba, y no nada más está el señalamiento del batallón de Azov. Hace unas semanas se enfrascaron en una discusión en México los consulados de Rusia y Estados Unidos porque Rusia en español, a través de su consulado, sacó señalamientos en Estados Unidos, sacó señalamientos de que Washington estaba haciendo un pacto para liberar a reos acusados de ser parte del crimen organizado, de pertenecer a bandas del crimen organizado en México, que están sentenciados a prisión en Estados Unidos. Y dijo el consulado ruso que el pacto es que les dan un ticket de avión a Ucrania, los sacan de la cárcel y son libres, siempre que luchen en Ucrania, pero que no pueden regresar a Estados Unidos. En español y en ruso salió, por supuesto, las autoridades consulares estadounidenses a contestar. Incluso en español dijeron algo como muy mexicano, como la tiña no ensucia, cuando no ensucia mancha. Que era esto una calumnia, que no era cierto, pero son señalamientos ya cada vez más graves que se están haciendo, Alba, y que nos hacen preguntar quiénes son realmente los soldados que están luchando en cada bando. Hay otros escándalos, ¿no? De supuestos mercenarios, de personas que son llevadas con engaños y a la fuerza. Es decir, yo creo que hay bastante que rascar. Por cierto, regresando al tema, lo que se celebra precisamente es la caída de la Alemania nazi, precisamente en este día. Que no se pudo lograr sin Rusia, sin la Unión Soviética. En ese entonces era la URSS, que no se pudo lograr sin ellos. Ese día que se celebra, o sea, que se va a celebrar la caída de la Alemania nazi, hoy ya no se celebra en muchos países miembros de la OTAN. ¿Por qué? No digo es reconocer ni que... Exacto. No implico, Alba, que se entristezcan de la caída de la Alemania nazi. No les gusta reconocer ese pasado de la historia. En la que sin hoy Rusia, que antes era la URSS, no hubiesen tenido el resultado que tuvieron. Es como reconocer
que es un gran ejército, que tuvo buenas estrategias. ¿Y cómo se le va a reconocer eso al dictador de Putin? Cuando tenemos a nuestro amigo de Arabia Saudita, que es un santo, un pan de Dios, que la democracia reina y los derechos humanos. ¿Sabes qué están haciendo ahorita con lo que tú estabas comentando? Están haciendo la versión Operación Paperclip 2.0. Bueno, es la acusación. Pues si lo están haciendo, es lo mismito que hicieron los del pintor austriaco cuando hay mucha evidencia. Hay muchísimos historiadores argentinos y de Latinoamérica que le han seguido el rastro y está documentado en el libro de Operación Paperclip, en donde ustedes pueden saber de cómo fue que les dieron salvoconducto a todos ese tipo de personas para que llegaran a América. También que está la versión muy fuerte, documentada, de que el pintor austriaco murió en tierra argentina. Entonces dices, una parte de la historia no me cuadra. Cuando hubo un país de Occidente, está ahí. Sí, aquí lo tengo. No, está arriba con el oso. Es que voy a tomar el libro que les quiero enseñar y Alba me está diciendo aquí dónde está. Miren, se los muestro, ¿no? Porque este es el libro. No son percepciones mías. Por cierto, este libro, que se llama Operación Paperclips, documenta cómo la mayoría de los científicos de la Alemania nazi, incluido el doctor de Adolf Hitler, se le dio la ciudadanía estadounidense, fueron llevados a Estados Unidos. Lo mejor de la Alemania nazi en materia científica, militar, de desarrollo aeroespacial. De hecho, el director de la NASA fue un alto miembro de la Alemania nazi. Viene aquí documentado, fue una operación secreta de la CIA. No es un libro ruso, por cierto, es un libro estadounidense de Amy Jacobson. Entonces se lo súper recomiendo. Y Alba, lo irónico, ¿no? Es que el 9 de mayo... mientras en Rusia se celebra el Día de la Victoria, de la capitulación de la Alemania nazi en 1945, desde la perspectiva de que eso fue lo que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 9 de mayo, ¿sabes qué se celebra en Estados Unidos? Nada. Bueno, coincide con que también ese día cae, si lo podemos ver así, el Día de la Madre, para honrar a las madres, que son por supuesto muy importantes, pero no coincide con el 9 de mayo, sino que es el segundo domingo de mayo. Es el segundo domingo de mayo. Bueno, pero sí. Mientras en un lado del mundo se celebra la caída de la Alemania nazi en 1945 ese día, en el otro, pues no hay mucho que festejar. No, porque no es un triunfo que obtuvo Occidente solito. Y Occidente, a ver, Estados Unidos tuvo un papel fundamental en la caída de la Alemania nazi. Pero Estados no fue Unidos, el decisivo. Exacto, Estados Unidos no participó en que se preservara la Alemania nazi, hay que decirlo. También fueron héroes. Hubo muchos soldados héroes de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos que fueron. El problema no fue su participación ahí. El problema fue este vergonzoso capítulo que fue como una cachetada en la cara para todos los soldados estadounidenses que fueron a morir para desterrar los efectos de la Alemania nazi y después premiarlos para llevárselos solo porque eran buenos científicos y no porque quisieran, sino porque este libro es de no perderse porque era la única salida que tenía en ese momento Estados Unidos para vencer a la URSS en la carrera armamentista, en la carrera aeroespacial, en fundar la NASA, porque no tenían un desarrollo espacial como la NASA, etc. Entonces, pues pragmáticamente tuvieron que hacerlo porque tocó. Tocó. Pues es que cuando no tienes las ideas, hay que robarlas. Lamentablemente no hay cómo decirlo. Como dicen, eso fue la primer fuga, bueno, no la primera, pero una fuga de cerebros. Si en tus tierras no tienes esa capacidad y en otro lado sí, y pues te los puedes llevar, te los llevas. No importa qué hayan hecho, se les lava todo. Pasan como por una purificación y ahora son puros y castos. Claro. Merecedores de esa gloria. Muchas gracias a Vivir Simple por tu super chat. Muchas gracias, amiga. Y fíjate, Alba, que reflexión final, porque cerrando este tema, no quiero decir que este día, por ejemplo, que es tan importante, el 9 de mayo, debería de ser un día de celebración mundial, que nos debe de recordar justo en estos momentos que no importa, lo podemos ver desde dos perspectivas. Desde la actual, en donde en Occidente no recordemos ese día porque se para el cuello Rusia. Sí, entonces, no hay
no hay que reconocerle nada. No, son tan se malos. ve mal. Sí participamos, pero pues no fuimos los decididos. Entonces se para el cuello, mejor olvidémonos de eso. Y por cierto, vamos a ver qué pasa en Gaza. Apoyemos el genocidio étnico en Gaza, no. O la otra opción es, cuando el mundo se une por una causa justa, vencen las buenas causas. Así se debe de ver esto. Pero por supuesto, cuando de esa causa alguien ve qué desgracias puede sacar, y no nada más fue Estados Unidos. Ah, no, claro. Lastimosamente también fueron muchas otras partes del mundo, sobre todo América Latina. Sí. Ya lo incluso hicimos un video especialmente de eso. Video que fue, de hecho, sancionado en Facebook. Qué raro. Nos borraron una página que antes teníamos por ese video de Paperclips porque no gusta. No es algo que nos inventemos. No se habla mucho de esto porque no se puede tan fácilmente. No, y a estas alturas de la vida es algo vergonzoso. Sobre todo cuando te dedicas a señalar a los demás. Entonces, que te documenten todo lo que tú has hecho mal, pues es algo vergonzoso. Muchos siguen incluso por ahí, seguramente. Algunos hasta hace poco fueron detenidos, apenas hace 9, 10 años. Es decir, ahí andan lamentablemente muriendo impunes por esos terribles crímenes de guerra. Y entonces pues es cuando tenemos nosotros que reflexionar, amigos, sobre los alcances de lo que llamamos hoy democracia y lo que llamamos propaganda. Pues porque hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.